Por medio del Foro Permanente para la Reducción de la Vulnerabilidad, instituciones como Protección Civil coordinan la realización de una estrategia conjunta entre Estado, empresa y sociedad para implementar acciones preventivas y de reacción ante eventos sísmicos en nuestro país. Debemos saber dónde está nuestra familia, debemos saber dónde y en qué condiciones está nuestra comunidad. Pero luego debemos seguir avanzando. ¿Cómo está nuestra infraestructura? ¿Cómo están nuestras instituciones públicas? ¿Cómo están nuestros hospitales? ¿Cómo están nuestras escuelas? Y hay una guía para la elaboración del plan institucional, sea público o privado, y una guía para la elaboración del plan familiar. Es decir, que no vamos a quedarnos solo en la gran discusión. Según el secretario de Vulnerabilidad, Jorge Meléndez, esta misma semana inician las acciones de coordinación con discusiones técnicas en este tema, para luego integrar a la sociedad, empresas e instituciones del Estado en los mecanismos para prevenir riesgos en caso de terremoto. Y hablando de vulnerabilidad, de todos es conocido que nuestro país es altamente sísmico. Según las autoridades de Protección Civil, al menos 35.000 movimientos telúricos se registran al año. Claramente el territorio es propenso a un terremoto de grandes magnitudes. Desde el último evento sísmico registrado el 13 de febrero del 2001, ya han pasado más de 10 años, por lo que se vuelve urgente tomar medidas de prevención y verificar zonas vulnerables y de riesgo. Nos hemos preparado identificando en todas las áreas las rutas posibles de evacuación y le hemos informado a todo el personal que esté enterado y que las conozca. También contamos con el Departamento de Recursos Humanos, que ha capacitado en diferentes áreas y ha generado las brigadas que debemos de tener contra incendios, rescate y búsqueda, primeros auxilios. En el caso del fenómeno natural que se logró observar la tarde de este martes y que provocó daños en Santa Tecla, el secretario de Vulnerabilidad, Jorge Meléndez, dijo que en los últimos 3 años, con mayor frecuencia, se han observado torbellinos que tienen una altura de entre 10 y 15 metros y que se forman luego que se combina una tormenta eléctrica con vientos ciclónicos y lluvias intensas. Asegura que este tipo de fenómenos naturales obedece al cambio climático. Entre las recomendaciones están no tener árboles de dimensión considerable en medio de viviendas, evitar conducir cuando se observen tormentas eléctricas y vientos fuertes y revisar periódicamente los cimientos de los muros de su vivienda. A veces se ha presentado en colonias de la capital, pero como es de noche, ¿verdad?, no se observa. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Mire, lluvia convectiva con viento ciclónico, viento circular, que se presenta muy intenso al principio, dura 10, 15 minutos, a veces 20, y crea estragos, ¿verdad? Bota vallas publicitarias, árboles, levanta techos. A veces es menos fuerte, cuando no toca tierra, pues es menos fuerte. Pero... Autoridades se preparan ante casos de desastres naturales, realizando foros de educación de riesgos. El Salvador es un país altamente vulnerable en cuanto a terremotos. Estadísticamente, cada 12, 15 y máximo 20 años, nosotros tenemos un sismo de gran magnitud. Por esa razón, la Secretaría de Asuntos para la Vulnerabilidad presentó cuáles serán las acciones de prevención que se tomarán ante este tipo de acontecimientos. Una preparación estratégica que signifique conocer a fondo qué es el fenómeno, cómo se comporta el fenómeno, dónde nos puede afectar. Por ejemplo, cuáles las zonas más sísmicas del país, en su departamento, en su municipio, cuáles son las fallas geológicas. Para que la población conozca de este tema, aseguran que se trabajará con centros escolares, comunidades y los diferentes sectores del país. A través de la escuela, a través de la currícula educativa en los diferentes centros, a través de planes especiales que tenga cada institución,
institución son muy relativamente fáciles. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro escenario del riesgo. En otro tema, la subcuenca del río Acelguate, que abarca 18 municipios del país, también está dentro de un plan de intervención. El río Acelguate se ha convertido en una verdadera cloaca. Y todas las aguas del área metropolitana de San Salvador terminan llegando a ese río, a ese cauce que está muy contaminado, y toda esa agua la perdemos. Como parte de las acciones de prevención, para mayo del 2014 se realizará un simulacro a nivel nacional. Con imágenes de Juana Arreaga, Claudia Campos, Noticias 4 Visión. Al amanecer de este día jueves vamos a comenzar a revisar este resumen con esas imágenes, la ponemos en pantalla y se las cuento de inmediato. Comenzamos con esto. Fíjese usted, autoridades de protección civil iniciaron la tercera etapa de presentación de planes de preparación y acción ante la posibilidad de un terremoto. No es que lo estemos llamando, pero evidentemente en un país altamente sísmico es importante que la población y que las autoridades sepan qué hacer en caso de que suceda. En este sentido, se tiene previsto realizar en el mes de mayo del próximo año un simulacro a nivel nacional para medir la capacidad de los planes de acción de todas las instituciones que conforman el sistema. Todas las instituciones, son muchas. Autoridades de Protección Civil iniciaron la tercera etapa de la presentación de los planes de preparación y acción ante posibles terremotos, así como las estrategias para comenzar el rescate del río Acelguate. Un sismo, ¿verdad?, no puede encontrarnos como sociedad sin preparación, es decir, y sin una preparación estratégica. Una preparación estratégica que signifique conocer a fondo qué es el fenómeno, cómo se comporta el fenómeno, dónde nos puede afectar. Encontramos nosotros más de 1.300.000 personas viviendo en esas riberas. Y lamentablemente muchos de ellos producen hortalizas con esas aguas. Otros utilizan esas aguas para su limpieza, para su baño, para el uso de su servicio doméstico.